Bienvenidos alumnos, hoy día vamos a hablar sobre microestructura. Esta es nuestra tercera clase. Hemos tocado las semanas pasadas ya la parte macro, ¿no? O sea, la anatomía de lo que es el sistema respiratorio. Ahora vamos a adentrarnos a la célula, o sea, lo que podríamos ver en un microscopio óptico. Entonces, para hablar primero de microestructura del aparato respiratorio, tenemos que hablar de un epitelio. El epitelio que predomina en el aparato respiratorio es el epitelio respiratorio. Como lo ven acá, tenemos una imagen. Esto es hematoxilina iosina, es un corte con un colorante que es la hematoxilina iosina, y estas dos imágenes son microscopía electrónica. El epitelio, como les digo, que predomina en el sistema respiratorio es el epitelio, como su nombre dice, respiratorio. Este epitelio, el nombre correcto es epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes. Puede variar en uno que otro celulita por ahí dependiendo del lugar en donde estemos, pero en realidad este es el epitelio que abunda. Vamos a describir cada una de las células que componen este epitelio. El epitelio está formado por una serie de células, la primera de ellas, las células cilíndricas ciliadas, que están en la letra A. Vamos a verlo, acá está. Las células cilíndricas ciliadas son las más abundantes en el epitelio respiratorio. Como su nombre indica, ¿no? Son células que tienen forma de cilindro, o sea, son alargadas, tienen una base angosta y más bien una altura bastante larga, cuyo ellas vienen, o mejor dicho, descansan en la lámina basal y tienen también tienen un ápice que está en contacto con la luz del tracto respiratorio. En el ápice tiene unas especializaciones que se llaman cilios, ¿no? Que ven acá como unos pelitos. Ya estos cilios tienen movimiento, es decir, tienen en su composición proteínas que son los microtúbulos y que tienen un movimiento para poder expeler y mover el polvo y el moco o las partículas que ingresen al tracto respiratorio. Acá tenemos la microscopía electrónica, miren qué bonita esta célula. Esta es la célula cilíndrica, acá están sus cilios, este es un corte, por decirlo, frontal, ¿no? Y en cambio este de acá, vean como si viéramos el epitelio de arriba, ¿no? Es una vista superior. Vean como estos pelitos, estos son los cilios. Entonces, abundan estas células, que son las células cilíndricas ciliadas. En segundo lugar, tenemos las células caliciformes, o también llamadas goblet cells, o que tienen la forma de un cáliz, ¿no? Por eso se llama caliciformes, que están como letra B. Estas células caliciformes son glándulas en realidad, unicelulares, que también descansan en la membrana basal o lámina basal y se comunican también con la luz del tracto respiratorio. ¿Cuál es la función? Secretar moco. ¿Ya? Y acá lo vemos en la microscopía óptica, estos gránulos que ustedes ven como bolitas es moco que va a ser expelido hacia la luz del tracto respiratorio para poder atrapar, ¿no es cierto?, el polvo que puede ingresar. Y en la microscopía electrónica, acá lo ven, lo que no tenga pelitos o cilios serán las células caliciformes, que son estas de acá, ¿no? Ven que no tiene, ¿no? Es una superficie relativamente lisa. Las otras células tenemos a las células basales, que son estas de acá, en letra C. Acá sí, las células basales, como su nombre lo dice, descansan en la membrana basal. Están en la parte más basal del epitelio, pero su superficie no llega a la luz del tracto respiratorio, del tubo. Por eso, esto es lo que le da la característica a este epitelio de ser un pseudo estratificado. Si ustedes recuerdan la clasificación de los epitelios, hay los simples, que tienen solamente una capa, y los estratificados, que tienen más de dos capas, ¿no? De dos a más capas. En este caso, pareciera que tuvieran múltiples capas, porque los núcleos están en diferentes niveles, pero en realidad es solamente una capa, por eso se llama pseudo. Pseudo significa que parece, pero no es, parece un estratificado. ¿Ya? Entonces, las células basales son las que, como les digo, se encuentran en la base, en la parte basal del epitelio, no llegan a la superficie y son las células madre. Acá lo vemos ahí, microscopía electrónica, miren qué bonita, la célula hasta acá nomás está llegando, ¿se dan cuenta? Acá no la voy a ver, porque acá es una vista de la parte superior, o sea, de la parte apical. Como les dije, son las células madre y son las que van a diferenciarse posteriormente en las demás células, tipo cilíndricas, ¿no? O caliciformes. El otro tipo de célula que no se puede observar sino con una tinción especial son las células neuroendocrinas, o también llamadas células de Kull-Chisky. Estas células son las encargadas de producir ciertas sustancias hormonales como serotonina, calcitonina, hormona antidiurética y adenocorticotropina o ACTH.
Esas células de Kulchinsky se encuentran sobre todo en la bifurcación de los bronquiolos o bronquios lobulares. Ya es justo donde se van a bifurcar, en el epitelio justo de la bifurcación, ahí vas a encontrar estas células de Kulchinsky. ¿Cuál es la importancia? Bueno, aparte que secretan estas sustancias neuroendocrinas u hormonales, los tumores carcinoides provienen de este tipo de células. Cuando se malignizan estas células dan un tipo de neoplasia maligna en el pulmón, que es las neoplasias o tumores carcinoides. Existen otros tipos de células que no son muy abundantes, en realidad son mínima el número de ellas, pero existen. Son las células en cepillo. Estas células en cepillo son células cilíndricas que tienen en su superficie unos cilios, pero mucho más pequeños, y al parecer su función no se conoce muy bien, pero parece que tienen cierta función como de receptor de sensación. ¿Ya? Entonces, vamos a dejarlo ahí. Son estos 5 tipos de células que encontramos en este tipo de epitelio, que es el que más abunda en el tracto respiratorio. Muy bien, ahora vamos a hablar de cada una de las partes del sistema respiratorio, que ya lo saben ustedes la macroscopía, pero vamos a hablar de qué está compuesto microscópicamente en ellos. Acá tenemos entonces la imagen de todo el tracto respiratorio y hemos encerrado en un círculo lo que vamos a comentar ahorita. Esto es, estamos hablando entonces de qué estructura, de la cavidad nasal y de los senos paranasales. Para saber un poco lo que es la microscopía, es importante, conociendo mejor dicho la función, uno más o menos puede deducir qué tipo de célula puede estar en ese epitelio o en ese tejido. La cavidad nasal y los senos paranasales tienen 3 funciones sobre todo: calentar y humidificar el aire que ingresa, ¿no? Filtrar, es decir, tratar de que lo que ingrese como polvo se quede en esa zona y pueda ser deglutido hacia el tracto digestivo. Y el otro gran función es la olfacción. Entonces, nuevamente, tenemos acá un corte sagital, tenemos la nariz, ya hemos hablado, esto vendría a ser las narinas, ¿no? El vestíbulo nasal, la cavidad nasal, y ya que se comunica a través de las coanas o narinas internas con la faringe. Entonces, vamos a hablar primero de esta zona. Esta zona es el vestíbulo y la cavidad nasal. Si ustedes se acuerdan cuál era la función que era humidificar el aire, filtrar el aire, entonces vamos a ver qué tipo de epitelio tendrá. El epitelio en esa zona tiene que ser totalmente respiratorio, es decir, un pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado, tiene que haber pelos, ¿no? Mejor dicho, cilios, con células caliciformes. ¿Para qué son los cilios? Ya hemos dicho, no tiene movimiento, y como ustedes saben, al ingresar el aire no solamente ingresa aire, sino debe ingresar polvo, se atrapa aquí, ¿okay? ¿Junto con qué? Con el moco, que viene ¿de dónde? De las células caliciformes, los atrapan, y eso lo bate el cilio hacia la faringe y posteriormente es deglutido hacia el tracto digestivo. Entonces, en esta zona de la cavidad nasal, el epitelio es el epitelio de tipo respiratorio. La otra función que tenía esta zona del tracto respiratorio era la olfacción. Entonces, el epitelio no puede ser el mismo, porque el epitelio olfatorio es un epitelio que tiene que ver con un nervio, que es el primer par craneal. Por lo tanto, en su estructura del epitelio tiene que haber una estructura nerviosa. Entonces, ese tipo de epitelio se denomina epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio está compuesto de 3 tipos de células. Las células sustentaculares, que son estas que ven acá, que son cilíndricas, y se llaman sustentaculares porque van a sostener, nutrir, proteger a las demás células. ¿Cuáles son ellas? Las células olfatorias, que son las que están en amarillo, que no son más que neuronas. ¿Qué tipo de neuronas? Ustedes ya saben por neuroanatomía, son neuronas de tipo bipolar. Estas neuronas bipolares son las que finalmente van a formar el primer par craneal. Y las otras células tienen que haber siempre una célula mamá, ¿no? La que va a poder diferenciarse en otras células, ¿no? Que son las células basales, son las que van a hacer que el epitelio siga creciendo, ¿ya? Estas son las células basales que están, como les digo, pegadas o cuya base descansan en la membrana basal. Esta es la imagen del epitelio olfatorio, no se reconoce muy bien con esta tinción, pero acá encontramos a las células sustentaculares y a las células olfatorias o neuronas bipolares.
¿Cuál es la característica de estas células olfatorias? Como les dije, son neuronas bipolares. Están compuestas en el extremo apical por un botón que se llama botón olfatorio. Si se dan cuenta, este botón olfatorio tiene en su superficie una serie de cilios, que más o menos son entre 10 a 20 cilios. Son cilios modificados, porque no es que tengan movimiento, sino que estos cilios son los que van a captar, ¿no?, son los que tienen en realidad el receptor del olor. Entonces llega acá la sustancia odorífera y al cilio y emite una señal por la neuronita, ¿cierto? Y esta neuronita pasa por la membrana basal y posteriormente en la parte basal tenemos al axón. Estos axones son los que finalmente van a penetrar, ¿no es cierto?, la lámina cribosa del etmoides y recién se va a formar el bulbo olfatorio, que es esa gran masa, y posteriormente la cintilla olfatoria. Otra estructura que vamos a encontrar en el epitelio y que también forma parte de la submucosa, porque todo esto es mucosa, de la submucosa, son las glándulas de Bowman. Las glándulas de Bowman están por debajo del epitelio. Vean acá, el conducto está en el epitelio, que es estas células de un poco más moraditas. Esas glándulas de Bowman van a secretar un líquido ceroso, o sea, medio como de consistencia de agua, ¿no?, que contienen a la proteína ligadora de las moléculas de olor. O en inglés las siglas son OB grande P. Ya, esta OEBP es la proteína que fija, que liga a la molécula del olor. Ya, entonces ven acá, estos puntitos que ustedes ven son las moléculas del olor. Acá tenemos a la proteína que va a atrapar esa molécula y la va a llevar al cilio de la neurona bipolar. Ahí va a generar un potencial de acción, ¿no? Va a generar una excitación en esta neurona y se va a transmitir la información por el axón. Entonces, importante en el epitelio olfatorio son las glándulas de Bowman. Si ustedes tienen alguna lesión del epitelio olfatorio, ya ustedes sabrán que tendrá ese paciente, ¿no?, tendrá dificultad para reconocer olores, ya sea de repente por un traumatismo del hueso donde se encuentra este epitelio, ¿no?, o alguna lesión directa del mismo epitelio olfatorio. Además, estas glándulas de Bowman producen otra serie de sustancias tipo inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina de las mucosas, ¿no?, y lisozima, que es una enzima. Muy bien, entonces, no olvidarse, cavidad nasal está compuesta o está tapizada en realidad por un epitelio de tipo respiratorio. Ojo, me estaba olvidando también, debajo de este epitelio, ¿ya?, encontramos a la lámina propia, ya que es tejido conectivo. No vemos en esta gráfica, pero ¿qué caracteriza la lámina propia, la submucosa de esta zona del aparato respiratorio? Que tiene un rico plexo venoso y también arterial. ¿Importante para qué? Para calentar el aire. No se olviden que en esta zona tienes que humidificar el aire. Entonces llega la sangre caliente, ¿no es cierto?, que viene del corazón, sangre arterial, llega y calienta el aire que se encuentra en esa zona, sobre todo en esta parte donde están las turbinas, ¿no?, lo que llamamos turbinas, o los cornetes nasales. También, importante que lo hablé también en la clase de macroestructura, al ser ricamente vascularizado es un epitelio propenso a tener sangrado, ¿no?, o las famosas epístasis. Debajo de este epitelio y la submucosa ya vas a encontrar pues cartílago si estás en la zona anterior de la nariz, o huesito, que es si estás en la zona posterior del tabique nasal. El epitelio que recubre a los senos, tanto frontal o cualquiera de los senos, es igualito, epitelio de tipo respiratorio, ¿ya?, pero carece de glándulas que están en la submucosa. Hay glándulas también debajo del epitelio, que son glándulas de tipo serosas y también glándulas de tipo mucinosas o mucosas, encargadas de que también de humidificar el aire. Entonces, el epitelio de los senos paranasales igualito, tiene epitelio de tipo respiratorio, pero con menos cantidad de glándulas. El epitelio que recubre la parte de la región olfatoria será un epitelio de tipo olfatorio compuesto por estos tres tipos de células. Muy bien, vamos bajando entonces en nuestro tracto respiratorio y nos encontramos con la laringe. Específicamente la zona de los cartílagos, ¿no?, la laringe, el epiglotis y los cartílagos. La laringe tiene dos funciones, ya hemos hablado también: generar sonido, acuérdense que es nuestra cámara de voz, ¿no?, y nuestra caja de voz,
y cerrar la tráquea, o en todo caso impedir que el alimento pase a la vía aérea y más bien se desvíe hacia el esófago. Entonces vamos a hablar del epiglotis. Esta es una imagen, también ya lo conocen ustedes, es un corte de tipo sagital exactamente en la mitad de la laringe y vamos a ver la microscopía de esta estructura. Esto era la epiglotis. Igual, vamos a hacer a mayor aumento, miren en la histología cómo se ve, igualito, esto vendría a ser cara anterior y esto es cara posterior. Es decir que si estamos en la cara anterior, acá encontraremos ¿qué estructura? La lengua, ¿cierto? Y en la cara posterior tendremos que encontrar ¿a quién? Al esófago. ¿Ya? Entonces, cara anterior, cara posterior. La epiglotis habíamos hablado que era una estructura que tenía una forma de hoja con una zona móvil, que justamente es esta, y una zona que está adherida a la laringe propiamente dicho. Entonces, veamos qué tipo de epitelio recubre a la laringe. Tenemos dos caras. Esta cara, que está en la parte anterior, que está cercana o adyacente a la lengua, su nombre será cara lingual. Muy bien, o superficie lingual, que es esta zona de acá. Y la zona que está cercana a la faringe, porque acá encontramos a la faringe, ¿no? A esa será la superficie faríngea. La superficie lingual tiene un epitelio de cubierta de tipo estratificado, o sea, varias capas, y plano, sin queratina. ¿Ya? Entonces, un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Acuérdense que este epitelio, al ser estratificado, es más fuerte, porque tiene varias capas. Esta cara lingual, ¿en qué está en contacto? Está en contacto con el alimento. Acuérdense que esta epiglotis baja así baja, ¿para qué? Para dejar pasar ¿a quién? Al alimento o al líquido que está en esta zona, detrás de la lengua. Por eso el epitelio que debe tener, tiene que ser un epitelio fuerte. Y los epitelios, mientras más capas tengan, es mucho más fuerte. Por eso este epitelio es de tipo estratificado, en este caso plano y sin queratina. En cambio, la superficie faríngea, es decir, la que está en contacto con quién, miren, esta superficie faríngea, ¿con quién está en contacto? Con la glotis, ¿cierto? O sea, con la vía aérea propiamente dicho. Por lo tanto, el epitelio tiene que ser un epitelio de tipo respiratorio, es decir, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Debajo de este epitelio, que es este margen o esto que ven, esta raya morada, tenemos a la lámina propia, que es tejido conectivo, y debajo, dentro de la lámina propia, no sé si logran ver acá como unas bolitas, como unas estructuras redondeadas. Estas son glándulas. Hay glándulas de tipo serosas y mucosas en la glotis, en la cara o superficie faríngea. Ahora, ya hemos hablado que el epiglotis era uno de los cartílagos impares que tenemos en la laringe. ¿Qué tipo de cartílago es la epiglotis? Es un cartílago elástico. En nuestro cuerpo tenemos tres tipos de cartílago. Elástico, tenemos el cartílago hialino y el fibrocartílago. En la laringe tenemos elástico y hialino. ¿Okay? ¿Cuáles son los otros? El cartílago tiroides, que es este de acá. El cartílago cricoides, que es este de acá, es cartílago de tipo hialino. ¿Ya? La epiglotis es un cartílago de tipo elástico. Seguimos bajando en la laringe y ya nos encontramos, miren, ya pasamos la epiglotis y estamos ya en la zona de las cuerdas vocales. ¿Se acuerdan que la cuerda vocal, antes un corte coronal, tenía unos repliegues? El repliegue superior vestibular es la cuerda falsa y el repliegue inferior, que es la cuerda vocal verdadera. Cada una de ellas tiene un epitelio diferente. Vamos a verlo. Ay, perdón. Lo mismo, corte coronal, tenemos este corte. Esto será el repliegue superior y este es el repliegue inferior. ¿Se acuerdan que aquí la epiglotis, esta vendría a ser la cara posterior, ¿no es cierto? Era epitelio respiratorio, muy bien. Entonces sigue epitelio respiratorio, epitelio respiratorio. Oh, acá tenemos el pliegue superior, va a ser epitelio de tipo respiratorio. ¿Se dan cuenta? Cilíndrico, ciliado. ¿Ok? Cilíndrico, ciliado. ¿Y qué tenemos debajo de ellas? Miren, glándulas. Lo mismo que teníamos en la epiglotis cara faríngea. ¿Ok? Glándulas, tenemos la lámina propia y detrás de ello, ¿a quién tenemos? Al cartílago. En este caso tendrá que ser un cartílago hialino porque estamos hablando del cartílago tiroides. Bien, seguimos entonces bajando, epitelio respiratorio, y nos encontramos ¿con quién? Con el segundo repliegue. Este segundo repliegue, que es este de acá, es la cuerda vocal verdadera.
y ahí nuevamente cambia de epitelio. Bueno, la anatomía, la microestructura es así. Ya acá cambia a ser un epitelio de tipo escamoso. ¿Por qué? Porque es un epitelio que tiene que ser, acuérdense, fuerte. Este epitelio, al momento de que uno habla, va a vibrar, ¿no es cierto? Van a chocar entre ellas. Entonces es un epitelio que pueda soportar la fricción. Por eso el epitelio es de tipo escamoso, estratificado, no queratinizado. Muy bien, entonces, cuerda vocal falsa, epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Cuerda vocal verdadera, epitelio estratificado, plano, no queratinizado. ¿Qué cosa hay debajo de este epitelio escamoso? La lámina propia, en la cual encontramos tejido conectivo, ¿okay? Tenemos fibras elásticas y colágenas, y por detrás el músculo vocal, que es un músculo de tipo estriado esquelético. ¿Cuál es la importancia de este espacio? Aquí en la lámina propia hay un pequeño espacio que se llama espacio de Reinke, como lo ven acá, que es es un tejido laxo, conectivo, que tiene abundantes mastocitos, ¿no? Que son células que intervienen en los procesos de hipersensibilidad, ¿no? O de anafilaxia. Cuando tienes un paciente que ha ingerido algo, le han puesto alguna medicina o ha comido algo que sea alergeno para esa persona, los mastocitos que están acá empiezan a liberar sus sustancias y empieza a edematizarse, es decir, empieza a llenarse de agua en esta zona. ¿Se imaginan si se llena de agua esta zona? Y esto obviamente las dos, cierra la cuerda vocal. Y si cierra la cuerda vocal, ¿qué tendrá el paciente? Dificultad respiratoria, no ingresa el aire, ¿no? Por eso el paciente viene con dificultad respiratoria. Entonces el edema de la que vendría a ser la cuerda vocal es gracias a este espacio que está lleno de estas células que son los mastocitos y tejido conectivo laxo. Muy bien, seguimos bajando, ya hemos hablado de la laringe, ahora vamos a hablar de la tráquea. La tráquea, que es la zona, es el tubo, ¿no? Donde ya de vía aérea de conducción propiamente dicho, va a dividirse posteriormente, ¿no? En bronquio principal, bronquio lobar, ¿se acuerdan? Que era 3 y 2 dependiendo de qué pulmón estemos, los segmentarios, que eran 10 segmentos para el lado derecho y 8 para el lado izquierdo, y terminamos en bronquiolo terminal hasta llegar al alveolo. Esta imagen es un resumen en realidad de cómo va variando el epitelio a medida que vas llegando al alveolo. Miren acá, la tráquea es un epitelio que ya conocemos todos, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Miren que a medida que uno se va alejando de la tráquea, ¿cómo van las celulitas? Van disminuyendo de tamaño, ¿se dan cuenta? Va haciéndose cúbico en el bronquiolo terminal y posteriormente termina haciéndose plano. Importante para que en esta zona se haga el intercambio gaseoso. ¿Ya? Mientras más delgado sea un epitelio, la difusión de gases es mucho mejor. Mientras más capas tenga, o sea la célula más grande, ¿no es cierto?, más larga, la difusión del gas va a ser muy difícil. Por eso, en la zona ya respiratoria, como ven acá, el epitelio se torna de un cúbico a un plano propiamente dicho. Por eso es que aquí ya hay intercambio gaseoso. Cambio acá, que es la zona conductora, miren cómo está el epitelio. Sigue cilíndrico, ¿no?, llegando a ser relativamente cúbico. ¿Qué hay con las células goblet cells o las células caliciformes? Igual, tienen que ir disminuyendo en número. No puedes tener moco en el alveolo, ¿no? Lo que tiene sobre todo moco en las zonas que todavía es vía aérea de conducción. ¿Para qué? Para atrapar, el moco atrapa a las partículas de polvo que han llegado a través de la nariz. Entonces necesitas tener ese sistema de defensa. Las células ciliadas también van disminuyendo, ¿no? El bronquiolo respiratorio, tiene todavía uno que otro cilio por ahí. Ya en el alveolo, los conductos y sacos alveolares ya no tienen cilios. Las glándulas que se encontraban en la submucosa van disminuyendo, el cartílago hialino también va disminuyendo, miren, llega solamente hasta el bronquiolo ya no tiene, y menos a un alveolo, ¿no? ¿Se imaginan un alveolo con cartílago? Imposible. El músculo liso, si bien es cierto lo encontramos desde la tráquea, va a ir disminuyendo poco a poco hasta llegar a ser pequeños botones de músculo liso en los conductos y sacos alveolares. Y las fibras elásticas sí se van a mantener a lo largo de todas las estructuras del pulmón, porque acordarse que el pulmón es un órgano elástico por excelencia, ¿ya? Entonces,
Revisen bien esta lámina para que vean cómo es que los elementos van a ir cambiando a medida que uno va acercándose a la zona respiratoria del pulmón. Entonces, este era un resumen, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora cada una de estas partecitas. La tráquea y los bronquios principales tienen la misma estructura. Acá este es un corte de tipo transversal, acá hemos cortado así, y quedó esta parte de la tráquea. Tiene una mucosa formada por un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio es? Pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes. Corresponden el 30% de todo este epitelio son células cilíndricas ciliadas. El otro 30% caliciformes, el otro 30% basales y el resto las células neuroendocrinas. Debajo de este epitelio, que es la mucosa, tenemos a la submucosa. La submucosa es tejido conectivo laxo, es esta zona que ven acá, submucosa. Y esta submucosa contiene glándulas seromucinosas. Este es un conducto de una glándula seromucinosa que va a verter su contenido hacia la luz de la tráquea. Importante para que atrapar las partículas que pudieran haber ingresado, ¿no? Debajo de esta submucosa, ¿qué encontramos? Encontramos este tejido conectivo especializado, que es el cartílago. ¿Se acuerdan que la tráquea tenía esta serie de anillos que en forma de C, en realidad, compuestos por cartílago de qué tipo? Hialino. Y en esta imagen que no se nota, pero en esta zona que vendría a ser la parte posterior, ¿qué tejido encontraremos? Músculo liso. ¿Se acuerdan que es un cartílago que no se cierra completamente, sino que atrás se unen a través de una fibra muscular lisa? Debajo del cartílago también tenemos tejido conectivo. Eso se llama adventicia. La adventicia es tejido conectivo laxo con tejido adiposo y vasos sanguíneos. Muy bien. A medida que tú vas, tenemos la tráquea, ¿no es cierto? Se abrió en dos grandes bronquios, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Luego pasan a ser bronquios lobares, 3 para el lado derecho, 2 para el lado izquierdo. Y de ahí vienen los bronquios segmentarios, ¿se acuerdan? Para los segmentos broncopulmonares. Ok, estamos en esta división, el bronquio segmentario. Los bronquios desde la tráquea, ¿no es cierto?, hasta el llegar hasta antes del bronquiolo terminal, se caracterizan porque en su pared tienen cartílago. Ya no serán como si fuesen anillos. Esos anillos solamente lo encontrábamos en la tráquea y en los bronquios principales derecho e izquierdo. Posteriormente, el anillo se va perdiendo y más bien van quedando pequeñas islas de cartílago hialino o placas de cartílago hialino. Una vez que llegas al bronquiolo terminal, acá ya no hay cartílago hialino. Esa es la diferencia entre un bronquio y un bronquiolo. Los bronquiolos ya no tienen cartílago hialino, y acá lo dice. Posteriormente sigue el bronquiolo respiratorio, que se sigue después por el conducto alveolar, saco alveolar y alveolo. Quiero que esta parte presten mucha atención porque hay una cierta terminología que tenemos que conocer para que ustedes entiendan lo que es la patología, sobre todo en el caso del enfisema pulmonar. Existe un término que se llama lobulillo pulmonar. El lobulillo pulmonar es un término sobre todo histológico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque comprende el bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio hasta llegar al alveolo. O sea, a partir de bronquiolo terminal hasta alveolo, eso se llama lobulillo pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, el acino pulmonar va desde bronquiolo respiratorio hasta alveolo. Eso quiere decir que el lobulillo contiene al acino pulmonar. ¿Ya? Esto es importante para cuando tengamos que ver la parte de enfisema pulmonar, ¿no? El enfisema puede ser centrolobulillar, puede ser panacinar, ¿no? Entonces esos términos tenemos que conocerlos porque son términos sobre todo histológicos, ¿ya? Entonces, lobulillo va desde bronquiolo terminal hasta alveolo y el acino va desde bronquiolo respiratorio hasta alveolo. Bien, ya, estas son fotografías de la vida real, ¿no? Tenemos al lado izquierdo de su pantalla el bronquio y al lado derecho el bronquiolo. Si se dan cuenta, los dos tienen luz, obviamente, porque son estructuras huecas. Tienen epitelio los dos, por supuesto. Y lo que caracteriza y lo que llama la atención es esto de acá. Que ya le estoy soplando, que tiene la letra C. Eso será cartílago. Acá tiene, busquemos, a ver. No hay, ¿no? Entonces, una de las diferencias entre bronquio y bronquiolo es la presencia de cartílago. A ver.
Empecemos con el epitelio. El epitelio va a ser respiratorio, netamente, ¿no? Es un pseudoestratificado, en el caso del bronquiolo, cilíndrico, ¿ya? Ciliado, acá logran ver, acá hay como pelitos en la parte apical, con células caliciformes o goblet cells. El bronquiolo también lo tiene, pero miren que va a ir disminuyendo el número de células caliciformes. Acuérdense del gráfico que les puse al inicio. A medida que tú te alejas de la tráquea, las células caliciformes van a ir disminuyendo. Obviamente el bronquiolo es una estructura que está mucho más alejada de la tráquea que el bronquio. Entonces, el epitelio es casi el mismo, solo que carece de, o en menor cantidad, células caliciformes. Cartílago, muy bien, tenemos acá cartílago hialino. Acá tiene placas, ¿no? O sea, son como islas de cartílago hialino. El bronquiolo no lo tiene. Músculo liso, muy bien. Músculo liso, miren, tiene aquí el bronquio y el bronquiolo acá también haces de músculo liso. ¿Eso qué significa? Al tener músculo liso, el bronquio, ¿qué puede hacer? Acuérdense que el músculo tiene como característica que es un tejido que puede contraerse. Entonces, si el músculo se contrae, producirá una broncoconstricción. Y si se dilata el músculo, o mejor, se relaja, es una bronquiodilatación, ¿no? ¿De qué depende eso? Del sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático produce bronquiodilatación y el sistema nervioso parasimpático, broncoconstricción, ¿no? Entonces, en el asma, por ejemplo, son pacientes que están con el bronquio cerrado, gracias a que al músculo liso. Entonces, ¿qué se le da a esos pacientes? Tiene que darse un agente, un medicamento que cumpla la función como si fuese el sistema nervioso simpático. Se llama un broncodilatador, ¿ya? ¿Para qué? Para que el músculo se relaje y abra la luz del bronquio o del bronquiolo, porque el bronquiolo también obviamente produce bronquio, se contrae como que también se relaja. ¿Qué más? Hay glándulas. Lamentablemente en esta imagen no se ven las glándulas, pero en el bronquio aún conserva las glándulas que están en la submucosa. ¿Se acuerdan que la tráquea tenía, ¿no?, glándulas seromucinosas en la submucosa? Ya, el bronquio también las tiene, ¿ya? En cambio, el bronquiolo ya no tiene glándulas submucosas. Muy bien, seguimos avanzando en la estructura. Y acá me pasé, ok, ya. Entonces, ahí tenemos hacia el lado izquierdo el bronquiolo terminal y hacia el lado derecho el bronquiolo respiratorio. Justo esta división es específicamente aquí, entre el bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio, es que acaba la vía aérea de conducción y empieza la vía respiratoria. ¿Okay? Es exactamente aquí, entre el bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio, y eso es por histología. Vamos a ver. Miren, el bronquiolo terminal ya es un bronquiolo que tiene como epitelio simple cúbico, ya no es cilíndrico. Pueden haber cilíndricos, pero los que ya son más chiquitos, los bronquiolos que ya prácticamente van a ser respiratorios, su epitelio tiene que ir disminuyendo en tamaño, la célula, ¿no? Entonces ya no va a ser un cilíndrico, va a tener que ser un cúbico. Aún conserva uno que otro cilio, es ciliado, y lo que caracteriza al bronquiolo terminal, que no lo tiene otro conducto, es las células de Clara, que las vemos acá. Ahorita vamos a explicar. En cambio, el bronquiolo respiratorio es simple cúbico, también tiene cilios, también puede tener, pero si se dan cuenta, en esta gran flecha negra, este bronquiolo o esta pared del bronquiolo se interrumpe por un saco, y esto es un alveolo. Entonces, el epitelio del bronquiolo respiratorio es igualito al epitelio del bronquiolo terminal, solo que es discontinuo, es decir, tiene en su pared la presencia de alveolos. Es por eso que en esta zona ya empieza la vía respiratoria, porque este epitelio que era cúbico ya se transformó en un epitelio, en esta zona nada más, epitelio plano. Es decir, que acá ya puede haber difusión de gases. Por eso el bronquiolo respiratorio se llama así, porque en esta zona ya podemos respirar, es decir, intercambiar gases. En cambio, aquí no hay intercambio de gases, simplemente llega el aire, es una vía de conducción 100%, ¿okay? Vía aérea de conducción. Ok, nos habíamos quedado un poco en lo que eran las células de Clara. Las células de Clara son unas células
que no son ciliadas. Acuérdense que el epitelio del bronquiolo terminal es cúbico, simple, con cilios, y tiene células no ciliadas. Esas células no ciliadas son las células de Clara. Se llaman así porque el histólogo que lo descubrió se apellidaba Clara, ¿ya? Tiene la forma en la parte apical como de un domo, ¿no? Es redondeadito, ¿ya? Y tiene unos granulitos, no sé si logran ver acá, unos puntitos en esta zona. Estas células tienen como función secretar componentes del surfactante para prevenir el colapso del bronquiolo. El bronquiolo puede colapsarse, es decir, puede aplastarse, ¿ya? Entonces no llega el aire. Para evitar eso necesitamos una sustancia tipo como jabonosa para evitar que se colapse ese bronquiolo, y eso se llama surfactante. Las células de Clara producen componentes del surfactante para evitar el colapso del bronquiolo. No solamente se colapsan los alvéolos, también se pueden colapsar los bronquiolos. ¿Qué otra función tienen? Tienen una función detoxificadora. La vía aérea sabemos que está en contacto con el medio ambiente y pueden llegar ciertas partículas extrañas. ¿Quién detoxifica todas estas sustancias que son extrañas a nosotros? Es las células de Clara en este caso, ¿no? A través de una serie de enzimas que utilizan el citocromo P450. Otra cosa más es que las células de Clara producen inmunoglobulinas, lisocimas y enzimas. ¿Para qué? Para todas estas estructuras que puedan llegar, o bacterias, virus, y también produce citoquinas para regular la respuesta inflamatoria local. Otra cosa también que hacen las células de Clara es liberan cloro. Ya tienen que ver con el intercambio con cloro en esta zona, y son mitóticamente activas, es decir, funcionan como células madre. Stem cell, ¿para qué? Para poder suplir, ¿no? O para poder producir, engendrar las células del epitelio del bronquiolo. ¿Ya? Entonces son unas células muy importantes en esta zona del sistema respiratorio, que son las células de Clara. Los bronquiolos terminales, hemos hablado, son vías aéreas propiamente respiratorias y pueden medir entre 0.5 a 0.2 milímetros en diámetro. O sea, son bien chiquititas, ¿no? Al ojo tú no puedes ver el bronquiolo respiratorio. Esto es por microscopía óptica. Y el músculo liso ambos tienen músculo liso. El bronquiolo respiratorio ya tiene músculo liso, pero ya no es tan continuo el músculo liso. Tiene pequeños pedazos de músculo liso, al igual que el bronquiolo terminal. Seguimos avanzando y miren, acá tenemos bronquiolo respiratorio. ¿Se dan cuenta? Epitelio cúbico simple, y miren que aquí aparece un alveolito, ¿sí? Esto es bronquiolo respiratorio. Posteriormente se pierde ya esta pared de epitelio simple cúbico, y toda la pared es alveolo. Esto se llama conducto alveolar. Posteriormente al conducto alveolar, los alvéolos van a disponerse como en pequeños conglomerados, y eso se llaman sacos alveolares. Los sacos alveolares están compuestos por múltiples alvéolos que terminan en un solo conducto, ¿sí? Sacos alveolares. Y luego tenemos acá a los alvéolos. Todos los alvéolos van a desembocar o en un saco alveolar o en un conducto alveolar. Otra estructura importante que podemos ver en la parte ya final del pulmón son la comunicación que existe entre alvéolo y alvéolo. Por ejemplo, acá, no sé si lo van a ver, acá hay como un huequito. Estos se llaman poros de Kohn. Los poros de Kohn sirven como entrada para ciertas células, como los macrófagos alveolares, que ellos son como los policías del pulmón. Ellos van paseando por todo el pulmoncito para poder fagocitar algo que haya ingresado a esta zona del pulmón, y también sirven para evitar el colapso de alvéolos. Finalmente llegamos a la célula más pequeña, no la célula, sino la unidad más chiquita del pulmón, ¿no? Y eso se llama alvéolo. Acá tenemos un esquema bastante gráfico en que el alvéolo es como una especie de saquito o de bolsita o de uva, ¿no? Que está compuesta por dos tipos de células. La que recubre, que se llama neumocito tipo 1, una célula que es un poco de tipo poligonal, que es el neumocito tipo 2, ¿ya? Y debajo de este epitelio del alvéolo encontramos al tejido conectivo, membrana basal,
Y en el tabique o en la pared de los alvéolos encontramos al capilar pulmonar, que lo ven acá. Obviamente dentro del capilar pulmonar encontramos al glóbulo rojo. Acuérdense que el capilar que hay en el alvéolo es un capilar de tipo continuo, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay 3 tipos de capilares, ok. En el pulmón tenemos al capilar de tipo continuo. Si le hacemos un zoom a esta imagen, vemos esto. Tenemos la pared del alvéolo, neumocito tipo 1, luego tenemos tejido conectivo, ¿ok? Luego tenemos el epitelio del capilar, que es el endotelio, y por último tenemos al eritrocito. Todas estas estructuras que he mencionado, epitelio alveolar, la membrana basal, ¿no? que está debajo de todo epitelio, y el endotelio capilar, eso se llama membrana respiratoria, o también le llaman barrera hemato-aire. Hemato-sangre, aire. Es en esta zona donde se hace el intercambio gaseoso. Miren cómo entra el oxígeno, se une a la hemoglobina del eritrocito y sale el CO2. Esta membrana respiratoria, el tamaño o el grosor es bien delgadito, mide menos o mide media micra, puede incluso medir menos, media micra. Mientras más delgado sea la membrana, obviamente más fácil es la difusión de los gases, del oxígeno y del CO2. ¿Ya? Entonces, no olvidarse que es aquí, donde en el alvéolo es donde se hace el intercambio gaseoso. Otra célula que también vamos a encontrar en el alvéolo, que no forma parte de la barrera hemato-aire, es esta celulita, que tiene como sus pseudópodos, ¿no? Es un macrófago, que se llama macrófago alveolar, que es el que llega a alguna sustancia medio extraña y ¡plup!, lo fagocita. ¿Ok? Los huequitos que ven acá son esas comunicaciones que existen entre alvéolos, son los famosos poros de Kohn, o este de acá. Muy bien. Entonces el alvéolo es la unidad funcional del acino pulmonar. ¿Se acuerdan quién formaba el acino? El acino lo formaba el alvéolo y lo formaba el bronquiolo respiratorio. Si nosotros abriéramos todos los alveolitos, porque son como si fuesen mini globitos, si tú los abres y los estiras, esto tiene un área de 75 metros cuadrados. Es enorme. ¿Importante para qué? Para el intercambio gaseoso. ¿Se dan cuenta? Mientras más área tengas, más lugares donde hagas intercambio gaseoso tendrás. ¿Ya? Es la famosa barrera hematoaire, ya hemos hablado, y esta es la imagen en la vida real de un alveolito. El neumocito tipo 1, que vendría a ser el número 3, es una célula de tipo escamosa. Tiene forma de escama. Es epitelio simple plano. Si bien es cierto, en cuanto al número, ¿no? Son el 40% del alvéolo, o sea, el 40% de las células que comprenden el alvéolo es el neumocito tipo 1, cubren el 90%, gracias a que tienen una gran área de superficie el neumocito tipo 1, por eso es que cubren el 90%. En cambio, los neumocitos tipo 2, en número 1, como ven acá, es una célula de tipo poligonal. Es diferente, ¿no? Incluso media cúbica, redonda, no sé, es poligonal. Si bien estas en número corresponden al 60%. Es decir, de 100 células que hay en el alvéolo, 60 son neumocito tipo 2 y 40 son neumocito tipo 1. Pero cubren el 10%. ¿Por qué? Porque son redonditas, ¿no? No son tan amplias, tan grandes, como para que puedan cubrir una buena área de superficie. La otra celulita es esta, el macrófago alveolar. Número 2, grande, ¿no? Y esta es la que va recorriendo, pasando por alvéolo a alvéolo hasta poder encontrar algo que fagocitar. La otra estructura importante en el alvéolo, ¿cuál es? El capilar. ¿No? Acá vemos uno, acá hay varios, ¿no? Obviamente acá hay otro, solo que depende del corte, es un corte transversal, es un poquito más longitudinal, y acá tenemos los glóbulos rojos. Esta imagen es muy bonita de un alvéolo con microscopía electrónica. Esta es la luz del alvéolo. Por lo tanto, esta estructura, ¿qué será? El neumocito tipo 1. Debajo del neumocito, debajo de todo epitelio, siempre tiene que haber una lámina basal, que es esto, como ven, como si fuese un elástico. Muy bien, esta es la lámina basal, tanto del neumocito tipo 1, que es un epitelio, como del endotelio, que es otro epitelio del capilar pulmonar. Entonces acá tenemos el endotelio. ¿Y qué hay dentro del endotelio? Obviamente hay sangre. ¿Y cuál es la célula importante? Eritrocito. Oye, acá me equivoqué. Es eritrocito, ¿ya? O sea, el glóbulo rojo. Entonces el oxígeno viene por aquí, pasa por el neumocito tipo 1, atraviesa la lámina basal, pasa el endotelio y se mete el eritrocito.
Y el CO2 hará lo contrario. Sale el eritrocito, pasa por todas esas estructuras y va hacia la luz del alveolo para poder ser eliminado en la expiración. Algo importante en el alveolo es el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2 es el encargado de producir el surfactante. El surfactante es una sustancia que todos necesitamos para evitar que el alveolo se colapse, es decir, se peguen sus paredes, ¿ya? Si se pegan las paredes, como ahí hay agua, ¿no? De todas maneras, ahí hay cierta película de agua, se pega. Y eso se llama tensión superficial. O sea, la tensión superficial es la fuerza que se ejerce cuando hay un nivel de aire-agua. Entonces, el agua se pega entre las moléculas con las paredes y pueden colapsar el alveolo. Para eso necesitamos alguna sustancia que pueda disminuir la tensión superficial, y eso lo hace el surfactante. El surfactante es una sustancia que está compuesta por colesterol, por fosfolípidos, siendo el más importante el dipalmitoilfosfatidilcolina y una serie de proteínas. ¿Quién produce eso? El neumocito tipo 2. Esta es la imagen de microscopía electrónica de un neumocito tipo 2. Que tiene, bueno, acá su núcleo, sus organelas, y lo que caracteriza al neumocito tipo 2 son estas estructuras que se llaman cuerpos laminares o lamelares. Allí en estos cuerpos lamelares es donde están los gránulos que contienen o que van a secretar después el surfactante. El mismo que se va a liberar por exocitosis. Se libera por exocitosis y se dispersa a lo largo de toda la luz del alveolito. ¿Ya? Pero este surfactante no puede estar toda la vida ahí. O sea, de hecho que tenemos surfactante todo el tiempo, pero eso tiene que ir intercambiándose. Entonces, ¿quién lo intercambia? El macrófago. Lo digiere, mientras que el neumocito tipo 2 sigue produciendo y va eliminando, ¿no? Es un ciclo, ¿no? El cual va fagocitando y va eliminando. Otra función que tiene el neumocito tipo 2 es una celulita que puede hacer mitosis. Es decir, si hay un daño del alveolo, por ejemplo, no sé, algún tipo de el síndrome del sistema respiratorio del adulto, o algún daño por algún químico, alguna sustancia que haya ingresado y que haya podido dañar el epitelio del alveolo, el neumocito tipo 2 intenta repararlo. ¿Ya? Va a reparar este epitelio produciendo neumocitos tipo 2 y posteriormente también neumocitos tipo 1. Y entonces ese sí puede hacer mitosis, a diferencia del neumocito tipo 1. Otra estructura que tenemos en el pulmón y que hemos dicho, ¿no es cierto? El pulmón es un órgano elástico, por lo tanto tiene que tener en sus paredes fibras elásticas. Esta es una tinción especial de fibras elásticas. Miren aquí, estos son los alveolos, ¿no? Ya hemos visto, acá están los capilares, estos huequitos, y miren cómo estos como pelitos morados son fibras elásticas. Importante en el momento de la inspiración para que pueda expandirse ese pulmón y pueda nuevamente regresar a su estado normal. Existen patologías que dañan esta fibra, ¿no? Por ejemplo, en el enfisema pulmonar. ¿Gracias a quién? Al tabaco. Daña esta fibra elástica, daña la pared del alveolo y produce esta enfermedad que es el EPOC, o en este caso enfisema pulmonar. Muy bien, salimos ya entonces un poco del pulmón y vámonos ahora a las cubiertas del pulmón, la pleura. La pleura, hemos hablado ya en macroscopía, existen dos: la pleura parietal, que está pegada a la pared costal, y la pleura visceral, que es la que está pegada prácticamente al pulmón. Es la que vamos a ver. La pleura no es más que un tejido que reviste al pulmón y está compuesta por unas células que son tipo planas simples o simple escamosa, ¿no? Acá lo ven, epitelio simple escamoso, cuyo nombre también se denomina mesotelio, por eso la M. El mesotelio son estas células planas que están recubriendo al pulmón. Prácticamente es el que evita, ¿no?, que el aire se salga de los pulmones, ¿no? Es mi membrana que me cubre completamente a mis pulmoncitos. Debajo de esto vamos a encontrar vasos sanguíneos, tejido conectivo, fibras elásticas, porque la pleura también tiene fibras elásticas, y acá encontramos ya al pulmón, ¿no? Acá tenemos el alveolito. Miren, ahí nomás está pegadito. ¿Ya? Entonces esto es la pleura de tipo visceral, que tiene, como les digo, en su superficie compuesta por células simple, plana, o llamado también mesotelio. En esta diapositiva vamos a hacer un ejercicio, ya, de todas las estructuras que hemos visto a lo largo de toda la clase. Esta es una imagen
de un pulmón normal, de la vida real, ¿ya? Y vamos a ver las estructuras si podemos reconocerlas. A ver, empezamos entonces. En la número 1, ustedes tienen acá una estructura que es un tubo, ¿no es cierto? Tiene un hueco, por lo tanto estamos hablando de una vía aérea. ¿Tiene cartílago? Busquemos. No hay cartílago, por lo tanto, entonces tiene que ser un tipo de bronquiolo, no hay duda, ¿no? O no puede ser bronquio. Listo, veamos el epitelio. El epitelio ven que son núcleos redonditos. Generalmente los núcleos redondos en los epitelios son epitelios cúbicos, ¿ya? Y está uno al costado del otro, ¿no? No hay uno debajo, por lo tanto no es un epitelio estratificado, ni pseudoestratificado. Entonces, hasta acá es un epitelio de tipo simple, cúbico. ¿Qué más? Debajo de ello encontramos músculo liso, muy bien. Y vemos que su pared es continua, ¿se dan cuenta? Continua, continua, continua. Eso quiere decir que estamos frente a un bronquiolo de tipo terminal, ¿sí? Si yo veo un alveolo por ahí, ya empezaré a ver que es un bronquiolo de tipo respiratorio. Vamos a ver este de acá. Número 2. Esta zona nada más. Miren acá, esta pared es muy parecida a esta pared. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y que es discontinuo, ¿no es cierto? Porque acá apareció un alveolo, es decir, que ya se transformó a un epitelio simple plano. Luego viene otro alveolito y esta pared. Miren acá, esta es una pared muy parecida a esta pared, pero es discontinuo. Acá también, ya tiene músculo liso por acá hay un alveolito, por acá hay pared, hay un alveolito. Esto ya es bronquiolo respiratorio, la 3. O sea, esta parte de la 2 y esta zona sería bronquiolo respiratorio. ¿Ya? Esto de acá tendría que ser ya un saco alveolar, perdón, un conducto. Alveolo, 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 alveolo. O sea, toda su pared está compuesta por alveolos. Conducto alveolar. Esta zona de acá, que son varios alveolos juntos, es un saco alveolar, ¿no? Y obviamente acá tenemos un alveolito, acá otro alveolito y otro alveolito. ¿Por qué le ponemos este 2? Miren acá, el 2 incluye a quién? Al bronquiolo respiratorio, al conducto y saco alveolar y alveolos. Por lo tanto, esta estructura tendrá que ser acino pulmonar. Y si yo te marcara todo esto de acá, eso tendrá que ser un lobulillo pulmonar porque incluye al acino con el bronquiolo terminal. Vamos a ver si estamos correctos. Entonces, 1 bronquiolo terminal, 2 acino pulmonar, 3 bronquiolo respiratorio, 4 saco alveolar y bueno, y cada una de esas estructuras pequeñitas son los alveolitos. Hay ciertas enfermedades, bueno, hay un montón de enfermedades en las cuales se van a dañar la microestructura del pulmoncito. Una de ellas es las neumoconiosis. ¿Qué es una neumoconiosis? Es una enfermedad que se da gracias a la inhalación de sustancias o minerales, ¿ya? Orgánicos. En este caso vamos a hablar del asbesto. El asbesto es una sustancia, un mineral que se usa o se usaba, porque en realidad está prohibido ya el uso de este material, para la fabricación de techos, ¿no? Para poder tapizar las casas, porque mantenía el calor, ¿no? Pero con el tiempo se dieron cuenta que el asbesto, una vez que era inhalado, producía daño en el pulmón, ¿ya? Lo que produce el asbesto es, al ingresar, a grandes rasgos no vamos a hablar de esto, esta estructura, este es el asbesto, que tiene una forma como si fuese un fosforito, ¿no? Con 2 cabecitas. Ya, esta partícula ingresa a la vía aérea gracias a la inhalación y el macrófago intenta fagocitarlo. Ya, al fagocitarlo, porque no puede en realidad, se produce una inflamación crónica y esta inflamación crónica produce fibrosis. Miren cómo se empieza a llenar de colágeno, ¿ya? La pared del alveolo. ¿Se imaginan un paciente con esa membrana alveolo capilar o esa barrera hemato-aire como esta de acá, gruesa, enorme, llena de colágeno? ¿Cómo creen ustedes que estará la difusión del gas? ¿Cómo creen que estará el neumocito tipo 1? Si hay inflamación, debe estar dañado, ¿no? Acá esta es la imagen en la histología de una neumoconiosis, en este caso la asbestosis. Miran cómo la pared del pulmón está engrosada, ¿no? Llena de este material rosado, y el asbesto son estos palitos que ven acá. No sé si logran ver estos palitos larguitos, arrosariados. Eso es esta estructura, que es el asbesto. Entonces, esto es una de las enfermedades que les puede tocar en algún momento, ¿no? No solamente la asbestosis, también tenemos enfermedades de neumoconiosis como la del el pulmón del minero,
¿no? La silicosis, ¿no? Son enfermedades que dañan el pulmón, producen inflamación y dañan la membrana alveolo capilar o la barrera hemato-aire, ¿no? Estos pacientes lo que tienen es dificultad respiratoria, porque la difusión del gas se hace muy difícil en ellos. ¿Ya? Igualmente es un pulmón que está rígido, ¿no? Es un pulmón que es duro, porque está fibrótico. Entonces no puede expandirse como debe ser. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, hasta acá. Sí, esta es la última. Hemos acabado la parte de lo que es microestructura. Lean, por favor, sus libros. El Kirsemon es uno de los que estamos utilizando para como guía para las clases de microestructura. Y mucha suerte y éxitos en su práctica de esta semana.